Ok. Bueno, hoy sería nuestro proceso de alineación en el estándar 076. Lo Sí. vamos a estar llevando a cabo. Les pido, por favor, mantener la cámara prendida. Para los demás compañeros. Andrea. Ok. Con ese nombre no te conocía. ¿Cómo estás, Israel? Bien, muy bien. Estamos dando inicio, estábamos haciendo un poquito de tiempo para poder dar oportunidad que empezaran. Entonces vamos a estar iniciando con el 076. Tenemos programado que íbamos a hacer un poquito más, pero por ello los compañeros tuvieron una emergencia laboral. Me comentan que no les es posible integrarse, pero nosotros vamos a llevar a cabo nuestro proceso. Les comento, es aproximadamente 2 horas, lo vamos a estar llevando a cabo. Es mucha información, una es de conocimiento general que la vamos a ir pasando un poco rápido y vamos a hacer pausas en lo que realmente ustedes van a estar aplicando ya en sus procesos como evaluadores. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, en el momento la aclaramos. Ya si por alguna situación ese punto lo vemos más adelante, yo les confirmo para que, o les indico que lo vamos a ver más adelante. Y si no queda aclarado todavía cuando veamos el punto más adelante, con todo gusto me vuelven a preguntar y tratamos de esclarecerlo. ¿Ok? Muy Está bien, bien. Carlos. Ya ustedes voy a compartir pantalla, les hice llegar toda la documentación, la reenvié nuevamente a sus correos. Entonces, deben de tener esta información que debe estar apareciendo aquí en sus pantallas. Estos son los documentos que vamos a estar ocupando durante todo el proceso de evaluación del 076. Les explico cómo están constituidos. Aquí en la carpeta de avioncito de papel, que se les envió comprimida, van a encontrar estos documentos. Estos son como los documentos de un estándar ficticio, prácticamente, ¿no? Que ustedes van a estar utilizando para el proceso de evaluación. Este estándar, pues le estamos llamando armado de avioncitos de papel. Entonces, aquí van a encontrar el estándar ficticio, su manual para cumplir con este estándar, los derechos y obligaciones que debemos de conocer todos los evaluadores y los participantes, un proceso de evaluación. Vamos a tener aquí los datos generales, son formatitos que vamos a estar ocupando para que ustedes realicen prácticamente la simulación de una evaluación. Entonces van a tener la ficha de registro de su candidato, porque tienen que tener un candidato a evaluarse en el estándar avioncitos de papel. Entonces hay que buscar una persona que nos apoye como candidato en el que él ya se va a evaluar en este estándar que es armado de avioncitos de papel. Le vamos a hacer su ficha de registro, una evaluación diagnóstica sobre el estándar del armado de avioncitos de papel. Vamos a tener también lo que es un instrumento de evaluación para que va a calificar el conocimiento o la competencia de esta persona en el estándar de armado de avioncitos de papel. Vamos a tener un plan de evaluación también para este estándar. Y vamos a tener aquí la cédula de nuestra evaluación, una encuesta de satisfacción que nos tiene que llenar la persona, otra encuesta de servicios a los usuarios y una verificación que ustedes tienen que hacer de todos los productos resultantes de este proceso de evaluación del avioncito de papel. Entonces, con estos documentos son los que vamos a hacer prácticamente la evaluación simulada, prácticamente. Y ya aquí afuera de este estándar vamos a encontrar los documentos que nos van a servir ya de manera oficial. Entonces tenemos aquí el código de ética del evaluador, que ustedes lo deben de conocer, el decálogo de la evaluación. ¿Hay alguna inquietud, Héctor? Sí, nada más comentarte. Yo tengo 7 archivos. 7 archivos. Los que me llegaron. Ok, sí, pero sí son estos, ¿no? O sea, porque tengo, aquí yo lo repito unos porque por ejemplo tengo la presentación y la presentación. El video de montaje, a ustedes se los mandé por link. Entonces, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el avioncito de papel. ¿Es correcto? Ok. Ajá, entonces Sí, yo tengo 6 y el avioncito de papel. Pero ahorita vemos cuál me falta.
Ajá, tienes que tener el código de ética, el decálogo, los Sí, estándares, el estándar de competencia, el 076, la guía sí, de la guía de estudio, estudio, el manual del participante, y la presentación presentación. y Hasta ahí. modelaje. Prácticamente son los que tendrías que tener. Ok, entonces estoy bien, gracias. Muy bien. Israel, Sí, yo no puedo descargar o abrir el archivo del avioncito. ¿el link no te abre? No, no me abre. Ya lo intenté en el celular, en la computadora, y no me abre. No sé. Lo voy a intentar al rato o mañana en un ciber. Pero Porque no puedo. directamente es un enlace de YouTube, prácticamente. Ahorita si gustas te mando, pues debe de ser prácticamente lo mismo, ¿no? Pero es otro medio donde lo tenemos en este documento y tenemos aquí el enlace directo, prácticamente ya nomás le damos el clic y nos lleva directamente a la página para poderlo visualizar. Ahí debe de arrancar, ¿no? Ahí está. Entonces, No, si no lo quieres, tengo. ahorita te mando por WhatsApp Sí, para que lo podamos ver. sí, ¿Ok? gracias, sí. Por nada. Entonces, ya teniendo, estos son los que vamos a manejar y ya el video del modelaje, si tuvieran oportunidad, pues es que puedan visualizar qué es lo que ustedes van a tener que hacer durante el ejercicio, lo que consta a la práctica. Aparte es la evaluación de conocimientos, la parte teórica, y la otra parte es la evaluación de los documentos, que prácticamente son estos, y ustedes tienen que armar su portafolio de evidencias conforme se marca en este formatito que está dentro del avioncito de papel. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, es lo que tenemos que conseguir para este estándar. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. Bueno, vamos a ver la presentación del estándar. Aquí la presentación de mi persona. Y el objetivo, que es que cuando terminemos, tengamos ahora aquí la competencia para poder realizar las evaluaciones, apoyándose en los conceptos revisados e integrando un portafolio de evidencias. O sea, vamos a poder hacer la evaluación y integrar el portafolio de evidencias con todos los requerimientos que nos marca este estándar 076 y de acuerdo a los requerimientos del conocer. ¿Qué temas vamos a estar viendo? Pues va a ser una introducción a lo que es el Sistema Nacional de Competencias y sus funciones claves. Vamos a hacer la preparación de la evaluación, también vamos a ver cómo es la preparación de la evaluación de las competencias del candidato, cómo es la recopilación de evidencias, la emisión del juicio de competencia, la presentación de los resultados de la evaluación de la competencia y el desarrollo como evaluador independiente o dentro de un centro de evaluación. Después aquí, bueno, algunos beneficios que tenemos al tener esta certificación, pues es una certificación con validez de 3 años, se tiene un reconocimiento ante la SEP y el conocer como persona competente, como evaluador de competencias. Se tendrá también el registro en el RENAP, donde ustedes aparecerán que ya están certificados en este estándar. Se hace el desarrollo. Bueno, también otro beneficio es el desarrollo profesional en el área de evaluación de candidatos bajo competencias laborales y podemos tener pues un nuevo nicho laboral donde nosotros nos podemos integrar como personal técnico de un centro evaluador o ser evaluadores independientes, integrándonos a un organismo de certificación. El proceso de evaluación o la evaluación va a constar de 3 listas de cotejo, que son de 24 reactivos, 3 guías de observación y un cuestionario. Es prácticamente lo que yo voy a estar aplicando. En total son 80 reactivos que nos forma un total de 100.11 puntos y para determinarnos como competentes tendríamos que tener el 96.75. Entonces recordemos que para determinarnos o certificarnos ante el conocer, pues nos permite tener muy poquitas fallas, ¿no? En el proceso de evaluación. Entonces tenemos que estar bien preparados para poder ser determinados como competentes. Bueno, las expectativas, bueno, los criterios, pues ya dijimos que vamos a aclarar las dudas como nosotros podamos, somos pocos, nos podemos organizar de una forma adecuada.
Ok, ahora sí. Bueno, ¿qué es el CONOCER? Algunos de ustedes ya lo manejan, es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación. Vamos a estar manejando también estas siglas de la SE, que es Entidades de Certificación y Evaluación, CSCL, Sistema de Certificación de Competencias Laboral, lo que son organismos de certificación, centros evaluadores, evaluadores independientes, el Comité de Gestión por Competencias y los instrumentos de evaluación de competencias. Entonces, cada que veamos IEC es el instrumento, esto lo vamos a estar viendo mucho, y lo que es nuestro centro evaluador, que es CE y evaluador independiente. El Sistema Nacional de Competencias, pues está estructurado de la siguiente manera, ¿no? Que es una pieza clave en el Sistema Nacional de Competencias y está estructurado por el CONOCER, que es representantes del gobierno, de las empresas y de los trabajadores. Recordemos que por 3 entes está formado prácticamente o se valida cada estándar que tiene el CONOCER, ¿no? Tanto por el gobierno, que son funcionarios del CONOCER, mediante los sindicatos de los trabajadores y también por las cámaras de las empresas, se valida cada uno de estos. También se dice que es estratégico, ya que aquí se encuentran los comités de gestión de competencias, quienes elaboran los estándares de competencia relevantes para los sectores productivos y de gobierno. Entonces, los estándares que se están publicando o los que nosotros podríamos estar certificando son estratégicos, determinado qué es lo que se requiere actualmente en nuestra industria o en el mercado laboral. Y en la parte operativo, que aquí se encuentran las entidades y organismos certificadores con sus redes de prestadores de servicio, centros de evaluadores independientes, ¿no? O sea, esto lo vamos a poder hacer a través de organismos de certificación o mediante centros evaluadores. ¿Quiénes integran el sistema? Pues el CONOCER, los comités de gestión de competencias, las entidades de certificación, los organismos de certificación, los centros de evaluación, los evaluadores independientes, los centros de capacitación y capacitadores independientes. Todos ellos forman el Sistema Nacional de Competencias. Bueno, son sus objetivos principales, que es elevar el nivel de productividad y competitividad de la economía nacional. Entonces, por eso surgió este sistema, para poder incrementar el nivel de productividad y competitividad. Recordemos que este Sistema Nacional de Competencias es un requisito prácticamente para que nosotros pertenezcamos al Tratado de Libre Comercio. Es un requisito que debemos de cumplir. También tiene que promover el fortalecimiento de la calidad de la fuerza laboral y empresarial, fomentar la mejora continua en la gestión de las organizaciones, otorgar un reconocimiento oficial a las competencias que posee una persona, promover la movilidad y empleabilidad dentro del mercado laboral y promover la integración de comités sectoriales de gestión por competencias. Entonces, esos son algunos de los objetivos de tener un sistema nacional por competencias. Bueno, viene del CONOCER, que el CONOCER viene directamente, depende de la Secretaría de Educación Pública, que es una parte directiva. Y ya aquí nos indica, recordemos que son lo que es que son centros especializados, vamos a recordar bien el nombre, son aquí, comités estratégicos de certificación. Estos son son entidades de certificación y evaluación de competencias, SLC, que es muy similar a lo que es un organismo de certificación. Prácticamente lo único que cambia es que estas entidades pueden evaluar y también pueden capacitar, ¿no? Evaluar, certificar las competencias laborales de las personas en los estándares de competencia, prácticamente. Se acredita previamente la autorización del CONOCER, centros de evaluador o un evaluador independiente, uno o varios de los estándares, y pueden ser personas morales, instituciones públicas, privadas, unidades administrativas de algunas dependencias acreditadas por el CONOCER. Entonces, la única diferencia es que puede capacitar
y un organismo certificador no está avalado por el CONOCER prácticamente para poder capacitar. ¿Ok? Nada más vamos a evaluar, certificar competencias. Entonces, es la diferencia entre la entidad y el organismo. Entonces, ¿qué es un estándar de competencias? Dice que de acuerdo a las reglas generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias, es un documento que refiere para evaluar y certificar la competencia de las personas. ¿Okay? Entonces, el estándar, su propósito no es dar conocimiento, no es preparar al personal, sino dar la referencia para que se pueda evaluar y determinar su competencia o si todavía no es competente. Para desarrollar un estándar de competencia, se requiere de hacer bajo un comité de gestión de competencias. Actualmente tenemos más de 1000 estándares de competencia. Para crear uno nuevo se tiene que integrar un comité de gestión y hay más de 200 sectores en los que se están realizando estos comités o hay estos comités. La certificación en los estándares de competencia se otorga a una persona después que se sometió a un proceso de evaluación y ha demostrado que es competente por medio de evidencias, que cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y comportamientos necesarios para ejecutar una función. Entonces, cuando nosotros estemos evaluando, vamos a estar evaluando en estos ámbitos el conocimiento, sus habilidades, las destrezas, las actitudes y comportamientos que nos pida el estándar en el cual nosotros vamos a evaluar. Y vamos a obtener ya un certificado de valor oficial. El certificado de competencias es el documento con el que estamos demostrando y está emitido directamente por el CONOCER que esta persona pasó un proceso de evaluación y se determinó como competente. Todo esto da como resultado personas certificadas más competentes en los sectores productivo, social, educativo y de gobierno. Posiciona a México y a sus sectores productivos ante el mundo como un destino seguro y rentable para inversiones productivas. Va a haber mano de obra calificada. Contribuye al incremento de la competitividad y contribuye al incremento del Producto Interno Bruto. Se genera un banco de capital intelectual con base en Registro Nacional de Estándar, ¿verdad? Vamos a pertenecer al RENAP, es a lo que se refiere aquí. El enfoque por competencias. Recordemos que David McClelland, que fue un profesor de Harvard, fue el que identificó que la educación no estaba de acuerdo a las necesidades en el mercado. Entonces se dio cuenta que los egresados de Harvard no estaban ocupando aquellos puestos directivos y gerenciales que se estaba esperando o que se buscaba. Y al hacer su investigación se detectó pues que no correspondía la currícula que tenía en la escuela con las necesidades en el mercado y sacó lo que fue el primer perfil de puestos por competencia y de ahí ya surgió todo nuestro sistema de competencias. ¿Okay? Entonces eso surgió en Harvard prácticamente. Y hay 3 modelos, este estándar maneja 3 modelos educativos. Anteriormente habíamos visto 4 modelos educativos en los demás estándares, que era la parte cognitiva, el cognitivismo, el conductismo, el constructivismo y el humanismo. Pero aquí únicamente lo divide en 3, lo que es un modelo tradicional, modelo conductista y modelo constructivista. Pues el modelo tradicional prácticamente es lo que habíamos visto nosotros como el cognitivista, donde de un maestro es el que transmite el conocimiento a sus participantes y donde cae, aquí indica el modelo tradicional, cae toda la responsabilidad en el maestro, donde se ve que la enseñanza es un arte, ¿no? Prácticamente el maestro tiene que dominar este arte para que puedan aprender sus discípulos. Después viene el modelo del conductista. Entonces, aquí es igual donde hay un estímulo, una respuesta. Entonces, en el conductista, ¿qué es lo que se busca? Se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y se verifica su obtención.
El problema es que nada garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental. Entonces, prácticamente vamos nosotros a estar guiando o verificando que se esté cumpliendo, que se esté adquiriendo el conocimiento necesario o esperado, y si no es así, vamos a tomar acciones para que se logre, ¿verdad? Que son el condicionamiento o estar premiando la conducta positiva y tomando acciones cuando se tenga un aprendizaje negativo. Y por último tenemos el modelo constructivista. Entonces, en este modelo constructivista, pues se dice que se tiene que tener un ambiente adecuado para poder aprender y que el instructor es el responsable de crear este ambiente adecuado de aprendizaje. Ok, como vemos, aquí es muy simple lo que nos manda, como lo que nos marca de estos tres modelos de aprendizaje. Entonces, aquí, por lo que según McClelland, una competencia en educación es un conjunto de comportamientos sociales efectivos y habilidades cognitivas, psicomotoras, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente una profesión. Entonces, es como lo determina McClelland, que es una competencia en educación. Entonces vemos las tres áreas de dominio prácticamente, ¿no? La parte cognitiva, psicomotora y la parte afectiva. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte, no? Las tres áreas de dominio de Benjamin Bloom. Entonces la cognitiva es la parte del saber, la psicomotora es la del saber hacer, la afectiva es la del saber ser. Uy, esto es prácticamente de lo mismo. Entonces, aquí ya que es una competencia laboral es la función individual cuyo desempeño cumple con la satisfacción de lo establecido en un estándar de competencia y su instrumento de evaluación y que le son reconocidas a una persona a través de un certificado de competencia. Entonces, va a ser una competencia laboral aquí a la persona que pasó por un instrumento de evaluación, o sea, que acreditó la evaluación en un estándar de competencia y tiene un certificado para demostrar que es competente. Ahora sí vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso de evaluación de competencias. Entonces, la evaluación de competencia dice que es un proceso mediante el cual se recopilan y analizan evidencias de los conocimientos, habilidades, destrezas, productos, comportamientos y actitudes demostrados por una persona en condiciones reales o simuladas, conforme a lo establecido en el estándar de competencia y donde los resultados sirven para determinar si el candidato es competente o todavía no. Todavía no lo es en el ejercicio de una función determinada. En la evaluación de competencia, a través de la verificación interna de sus procesos, deberá garantizar que la evaluación de competencias sea consistente, equitativa e imparcial. Eso tenemos que asegurar nosotros. Entonces, tenemos que asegurar la imparcialidad, que sea consistente y equitativa. Tenemos que asegurar también que los resultados de la evaluación son objetivos, válidos y confiables. Debemos establecer mecanismos de mejora continua con relación al ejercicio de su funcionamiento como evaluador. ¿Okay? Entonces tendríamos que llevar aquí el proceso de mejora continua de nosotros como evaluadores. La evaluación debe efectuarse en situaciones reales o simuladas. También tendríamos que verificar bien el estándar en el que estemos evaluando nosotros, porque algunos estándares sí permiten estas dos condiciones, la real o la simulada, y algunos exigen condiciones reales. Entonces nosotros tendríamos que verificar en el estándar en el que vayamos a evaluar si nos permite estas dos opciones. Los centros de evaluación y los evaluadores independientes deberán garantizar la infraestructura, equipo y condiciones homogéneas para realizar todos los ejercicios prácticos indicados en el estándar de competencia que permitan evidenciar la competencia de un candidato a certificación. El centro evaluador o el evaluador independiente deberá sustentar
la evaluación metodológicamente ante el organismo de certificación y esta deberá realizarse en estricto apego al estándar de competencia. Entonces, nosotros tenemos que asegurarle a nuestro organismo de certificación que se está cumpliendo la metodología que marca el estándar. Cuando el evaluador detecte problemas en el instrumento de evaluación de competencias que impida su correcta aplicación, deberá reportarlo al centro evaluador y al organismo según corresponda. Normalmente cuando los estándares son nuevos, pues hay algunas fallas, ¿no? Y como en todas partes. Entonces es responsabilidad de nosotros como evaluadores identificar en esos instrumentos si hay algo que realmente no se puede aplicar o que esté incorrecto en el instrumento de evaluación y nuestra obligación es reportarlo tanto al centro evaluador como al que pertenecemos, si somos o si somos evaluadores independientes, a nuestro organismo de certificación. El evaluador deberá de colaborar y permitir la participación del personal del organismo certificador y del centro evaluador y en su caso del conocer en actividades para instrumentar el modelo de aseguramiento de la calidad correspondiente, en tanto no se interfiera con el desarrollo de la evaluación. Entonces, aquí nos indica que tanto el centro evaluador o el organismo de certificación o el propio conocer pudieran pues estar presentes en un proceso de nuestra evaluación o también que ellos por algún medio, ya sea videollamada, o sea, por una videoconferencia, puedan presenciar o visualizar nuestro proceso. Entonces, nosotros como evaluadores tenemos que permitir o dar tener esa accesibilidad. Los criterios de evaluación pueden expresarse a manera de desempeños, productos, conocimientos, actitudes, hábitos y valores. Entonces es prácticamente lo que nosotros vamos a estar evaluando, ya sea sus desempeños, los productos, los conocimientos que posee y actitudes, hábitos y valores que lleva a cabo o que presenta cuando se realiza el proceso de evaluación. El proceso de evaluación debe ir de acuerdo al plan de evaluación. Después debemos de hacer la recopilación de las evidencias, emitir nuestro juicio de competencia y por último la presentación de los resultados de esta evaluación. Se lleva a cabo de la siguiente manera. Las características de un proceso de evaluación de competencias está fundamentado en un estándar de competencia. O sea, forzosamente vamos a evaluar únicamente los estándares de competencia. Entonces va a ser bajo un estándar de competencia. Se realiza según lo establecido el instrumento de evaluación. Entonces aquí nos va a decir qué debemos evaluar. No establece requisitos académicos o de capacitación. O sea, nosotros no le podemos exigir al participante, ¿sabes qué? Pero primero tienes que capacitarte conmigo, o requieres mostrar alguna evidencia de que realmente conoces sobre el tema, o tienes que tener una licenciatura o alguna carrera. Eso no está permitido. O sea, prácticamente cualquiera puede evaluarse. No le podemos exigir que tenga un requisito académico o de capacitación. Puede realizarse en condiciones reales o simuladas del trabajo. Se realiza estrictamente por personal certificado, ¿ok? No es lo mismo que es que siempre me ayuda fulanito, pero él no está certificado, pero sabe lo mismo que yo, entonces que lo haga él. Eso no es válido, ¿no? Entonces, únicamente la persona certificada es la que puede hacer la evaluación. Cuando cuando pertenecemos a un organismo de certificación o a un centro evaluador, nos dan nuestras claves y esas claves son únicas para poder hacer las evaluaciones en la plataforma. Entonces, si cualquier cosa que esté mal, queda registrado con nuestra clave, ¿no? Y no podemos decir, no, es que le dije a la secretaria o le dije a fulanito que lo hiciera y lo hizo mal. Y la responsabilidad, pues, es nuestra, ¿no? Tiene que ser por el personal certificado y el dueño de la clave. Se realiza de acuerdo a la normatividad vigente del conocer prácticamente, ¿no? Se realiza conforme a un plan de evaluación y el evaluador es responsable de suspenderlo temporalmente en caso de situaciones de emergencia o de riesgo, ¿ok?
Entonces nosotros tenemos esa autoridad de poder suspenderlo en caso que se presente alguna situación de emergencia o riesgo. Y este es prácticamente nuestro proceso que vamos a estar siguiendo. Las acciones para preparar la evaluación de competencias del candidato. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de la evaluación? Vamos a tener un formato de atención de usuarios. Este formato prácticamente es una encuesta de satisfacción de cómo fue tratado previo a la evaluación, ¿verdad? Cuando estaba pidiendo informes sobre el proceso de evaluación, o sea, cuando todavía no era cliente y apenas estaba teniendo esas inquietudes para poderse certificar, es lo que va a evaluar este formato de atención a usuarios. Después de esto vamos a aplicar una evaluación diagnóstica, donde el propio candidato va a determinar si está o si se cree que esté competente para proceder a la evaluación, ¿verdad? Si se recomienda la evaluación o no. Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero el resultado, el propio usuario o el propio participante, él determina si se cree apto para continuar con el proceso de evaluación o si requiere capacitación. Y también el evaluador lo revisa y también recomienda o no capacitación o recomienda ya el proceso de evaluación. Si nosotros recomendamos al usuario capacitación, pero él quiere evaluarse, lo tendríamos que evaluar prácticamente, ¿no? Ya si reprueba, pues ya está dentro de responsabilidad de él, pero ya se dictaminaría su proceso como competente o no competente. Son las dos formas que podemos dictaminarlo. Va a haber una carta de solicitud que se tiene que estar elaborando. Se hace la ficha de registro del candidato o ficha de referencia. Entonces, esto se hace un registro con estos datos se registra en la plataforma del conocer. Se hace o se le da a conocer los derechos y obligaciones que tiene el usuario o el aspirante a ser evaluado. El instrumento y técnicas de evaluación de competencia del candidato. O sea, también se les tiene que entregar el estándar de competencia en el cual va a ser evaluado. Se hace un plan de la evaluación, o sea, se hace la planificación donde se determina qué fechas, lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante, y de acuerdo a estas fechas se va a registrar también en la plataforma. Se hace el programa de procesos de evaluación y verificación interna y los aspectos a verificar durante la preparación de la evaluación de competencias al candidato. O sea, que tengamos todo listo, todos los materiales para poder empezar nosotros con la evaluación. Después, ya que hicimos todo esto, pues ya vamos a ver el evaluador de competencias. ¿Quién es el evaluador de competencias? Pues es una persona física autorizada por el conocer a propuesta de un organismo certificador o de un centro evaluador acreditado para evaluar con fines de certificación las competencias de las personas con base en un determinado estándar de competencia inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Entonces, el evaluador de competencias, pues es aquel que está inscrito ya sea a un organismo de certificación o a un centro evaluador. Entonces, ustedes cuando terminen o pasen su proceso de la 076, en ese momento todavía no podemos decir que ustedes son evaluadores de competencia. Van a ser personal certificado en el estándar 076, ¿verdad? Cuando reciban su certificado. Pero todavía no van a ser evaluadores. ¿Qué necesitan para ser evaluadores? Integrarse, ya sea a un organismo de certificación o a un centro evaluador. Entonces ya en ese momento ya podrían ustedes evaluar, ya serían evaluadores de competencias. Y pues, forzosamente es personal experta y certificada pues en el estándar que estamos viendo, que es el 076. Y aparte en el estándar de competencia a evaluar. Entonces tienen que tener la certificación en este estándar y en el estándar que ustedes requieran evaluar. Las responsabilidades del evaluador. Tenemos que preparar
los documentos de trabajo para todo el proceso. Tenemos que planificar la recopilación de evidencias. Tenemos que acordar los productos aceptados como evidencia y la manera de presentarlos. Revisar también las evidencias históricas y determinar si cumplen o no con las características a definir por el conocer. No todos los procesos llevan evidencias históricas. Vamos a ver más adelante qué es una evidencia histórica, pero no es común utilizarlas y tampoco es muy recomendable, ¿no? Pero también vamos a ver qué es lo que es una evidencia histórica. Se realiza la evaluación. Esta evaluación debe ser objetiva, eficaz y eficiente. Debe de documentar los resultados de la evaluación, debe de integrar y verificar la calidad del portafolio de evidencias, determinar la declaratoria de competencia y proporcionar la retroalimentación con base a los resultados al participante y solicitar la entrega del certificado en caso de la declaratoria de competencia. Entonces, esas son prácticamente nuestras responsabilidades como evaluadores. Valores de un evaluador de competencias. El evaluador transmite experiencia en la vida concreta del candidato. Debe recopilar, observar y revisar las evidencias presentadas por el candidato. Atiende al usuario con amabilidad, respeto y profesionalismo. Verifica y analiza las evidencias prestadas, brindada retroalimentación a la persona a evaluar. Entonces verifica y analiza estas evidencias. Emite un juicio de competencia de acuerdo a las evidencias recopiladas del que depende la valía del proceso de evaluación y la credibilidad del certificado de la competencia. Ok, entonces estas son otras de las funciones que tenemos como evaluadores. Y bueno, los estándares de competencia, vemos que hay gran cantidad de estándares. Entonces tenemos que tener el estándar de competencia en el que vamos a evaluar, el instrumento de evaluación en el que vamos a estar evaluando. Por si en este ejercicio que nosotros vamos a hacer, ustedes deben de tener el estándar de competencia de avioncitos de papel y deben de tener también el instrumento de la evaluación de lo que son los avioncitos de papel. El portafolio de evidencias debe de tener cierto orden. Ustedes ahí en la presentación de PowerPoint de los documentos, ahí viene con mayor detalle o se visualiza mejor, pero son en términos generales lo que son nuestros datos del candidato, la recopilación de las evidencias y el cierre de la evaluación. ¿Ok? Estos tienen sus subpuntos, que es pues, de los datos generales, viene la ficha de registro, la evaluación diagnóstica, en la recopilación de las evidencias viene el plan de la evaluación, el instrumento de evaluación, las evidencias de cumplimiento. Entonces viene ya a mayor detalle, ahí prácticamente ustedes tienen ya en PowerPoint estas diapositivas donde podrían incluirlo, o donde deben incluir cada evidencia. ¿Cuáles son los tipos de evidencia que se podrían presentar? Se presenta lo que son productos, desempeños, conocimientos, situaciones de emergencia y lo que son actitudes, hábitos y valores. Es lo que prácticamente vamos nosotros a estar evaluando. Vamos a estar evaluando sus productos, cómo elabora esos productos, los conocimientos que cuenta, si se llegan a presentar situaciones de emergencia y actividades, hábitos y valores. Las características de las evidencias que nosotros presentemos en este proceso de evaluación deben de ser válidas, o sea, que corresponde estrictamente a lo solicitado en el estándar de competencia en el que se está evaluando. Suficientes, cumplen con los criterios establecidos en el estándar de competencia y auténticas, que la evidencia o que podamos demostrar que la evidencia fue elaborada por el candidato. ¿Okay? Entonces, nuestras evidencias tienen que cumplir con estos tres criterios: válidas, suficientes y auténticas. Las evidencias históricas es aquella
que aplica única y exclusivamente para evaluar productos generados por el candidato antes de la evaluación y como resultado de su trabajo. Es importante que las evidencias históricas serán una opción siempre y cuando cubran con los criterios de evaluación y características especializadas en una o más listas de cotejo. En el caso de que no considerar su inclusión, se deberá verificar si la oportunidad y costo del proceso de comprobación de su autenticidad resultan viables en la perspectiva de abatir tiempo y dinero al evaluar, o en el instrumento de evaluación no se establezca la condición de evaluar todos los procesos que genera el candidato durante la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra evidencia histórica es evidencia que quiere presentar el candidato, pero que ya la hizo anteriormente, que no la está realizando exclusivamente para su proceso de evaluación. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que asegurarnos que esa evidencia cumpla con los requerimientos, estos 3 requisitos que pusimos aquí, que sea válida, suficiente y auténtica. Entonces, tendríamos que demostrar mediante un análisis que cumple con lo que el candidato, que efectivamente tenemos la certeza que el candidato la elaboró. Entonces, muchas veces es más complejo poder cubrir estas características de un proceso ya pasado, o cuando queremos tener evidencia histórica, que crearlo nuevamente. Entonces, no es muy recomendable y tampoco es muy práctico. Sin embargo, el estándar lo permite, pero tenemos que tener poder asegurar lo que nos indica, ¿no? Ese análisis, tenemos que tener ese análisis donde aseguramos que es válida, que es auténtica, esa información que nos está mostrando, ¿no? La validez, la veracidad. Está ya. Ya. Está apagado tu micrófono, Carlos. Ay, gracias, no sé qué pasó, no me había pasado, ahora sí, pero no se desconectó, ¿verdad, la sala? No, pero te fuiste en un instante. Ok. Fuiste y regresaste, pero se había quedado pausado. Ah, ok. ¿Hasta dónde me quedé o hasta dónde se pudo escuchar? Sí, pues estamos viendo evidencias históricas y nos estás dando la explicación de precisamente ahí quedamos. Ah, ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta. Entonces, les decía que la evidencia histórica no es muy común de utilizar, tampoco es muy práctica, pero sí es válido, ¿no? Entonces, si nosotros podemos demostrar que tienen validez y que es vericidad o que son verídicas, entonces las podríamos incluir en nuestro proceso, pero lleva mucha revisión, y también cuando nosotros las metemos a nuestros procesos, normalmente son las que se evalúan. En un proceso de auditoría, normalmente evalúan este tipo de evidencias para asegurar que no estamos haciendo chanchullo, por decirlo así, ¿no? ¿Hay alguna duda, Héctor? Sí, entonces prácticamente estamos hablando de que una evidencia histórica es de que alguien que ya quiso evaluarse posiblemente no lo logró y esté repitiendo. Puede ser, ese es un caso. Otro caso pudiera ser, por decir que nos queremos evaluar en la parte en el 217, que es impartición de cursos. Pero yo ya he elaborado mis cursos, pero tiene 2 años que no doy un curso, pero ya tengo uno hecho, y entonces digo, sobre ese curso que di hace 2 años, quiero que me evalúes, porque ahorita no tengo tiempo de hacer nueva evidencia. Entonces tendríamos que analizar y asegurar que esa persona fue la que creó ese curso que nos está entregando supuestamente para ser evaluado, porque únicamente son para productos, ¿no? Lo único que él va a tener que hacer la simulación y todo, pero los productos que nos están entregando, entonces, si quiere que lo metamos como evidencia histórica, tendríamos que hacer ese análisis. Entonces, tener nosotros la certeza de que realmente hizo él el curso, y esos procesos son auditados, y si lo que nos da él como evidencia de que él hizo el curso no convence al conocer, entonces nos podría traer a nosotros inconvenientes como centros evaluadores, ¿no? Ok. Entonces eso es prácticamente lo de evidencia histórica.
Las responsabilidades de un evaluador previas a la evaluación de un candidato. Lo tenemos que registrar al usuario en el sistema informático del Conocer. ¿Ves? Lo tenemos que, en la plataforma del Conocer, lo tenemos que registrar. Tenemos que identificar si procede o no la solicitud de evidencia histórica previa a la evaluación, en dado caso que quiera presentar evidencia histórica. Identificar el resultado del diagnóstico aplicado al candidato previo a su proceso de evaluación. Verificar que el candidato tiene los conocimientos sobre sus derechos y obligaciones como usuario del Sistema Nacional de Competencias. Programar la fecha para presentar el plan de evaluación en el sistema informático del Conocer. Entonces, primero lo registro y después planifico la fecha, ¿ok? De acuerdo al programa que hayamos acordado con el candidato. Entonces, esas son las actividades que tenemos que hacer previo a la evaluación. Y el proceso de evaluar. Entonces, ya se acordó el plan de evaluación. Tengo el programa, tengo ya programada la fecha para presentar el plan de evaluación. Se verifica o se hace la verificación de la integración inicial del portafolio de evidencias. Se presenta y se acuerda el plan de evaluación. Entonces, esto es como la parte inicial, ¿no? Aquí de manera verbal indicamos, oye, ¿cuándo nos reunimos para hacer el plan de evaluación? Para esto yo ya tengo que tener su información de él, lo que es la evaluación que indicamos de satisfacción inicial, lo que es su CUR, sus datos que vamos a estar ocupando, para irlos integrando al portafolio de evidencias. Y ya hacemos nosotros aquí el plan de evaluación. Ya que tenemos el plan de evaluación, se hace la recopilación de evidencias de la competencia. Entonces, verificar y comprobar los insumos, o sea que contamos con todo el material. Se revisan las instrucciones para la evaluación. Se registra las guías de observación y listas de cotejo y cuestionarios. Se verifica que todo se ha evaluado. Entonces, esto prácticamente es nuestra evaluación. Cuando nosotros ya estamos registrando en el módulo los resultados de nuestros instrumentos de evaluación. Entonces, verificamos que hayamos evaluado todo nuestro instrumento de evaluación y se cierra la aplicación del instrumento de evaluación. Citar de acuerdo al plan para entrega de resultados. Entonces, en el plan se determina cuándo se da el resultado de la evaluación, que puede ser el mismo día o acordar un día posterior. Emitir el juicio de competencia del candidato. Se emite el juicio de competencia todavía no competente o competente. Se genera la cédula de evaluación y se integra el portafolio de evidencias. Después se presentan los resultados de la evaluación de competencia del candidato. Se retroalimenta al candidato con base en sus resultados. Se hace la recopilación de acuerdo al juicio obtenido y se canaliza con la parte administrativa todo nuestro portafolio de evidencias para la generación el proceso ya de lo que lleva el certificado. Entonces, esto es de manera general nuestro proceso de evaluación. Vamos a ver a detalle lo que es la preparación de la evaluación. Entonces, el plan de evaluación es el documento en el que se señala con claridad y precisión el qué, cómo, con qué, dónde y cuándo se realiza la evaluación del candidato. El evaluador debe explicar al candidato cada uno de los aspectos que implica la evaluación. Entonces, nosotros en este plan de evaluación tendríamos que explicarle a detalle cómo va a ser el proceso de la evaluación, la forma en que se desarrollará y cuál es el resultado esperado de esta evaluación. Y aquí vamos a ver cada una de las secciones de nuestro formato de plan de evaluación. Entonces, aquí el evaluador, pues diría el nombre de ustedes. Centro de evaluación, por ahora iría en blanco o podrían inventar algún nombre, no hay problema. La fecha de evaluación,
que ustedes estaríamos ya acordando esta fecha en la que se va a hacer la evaluación. El estándar de competencia, pues es el de el armado de avioncitos de papel, y el nombre del candidato sería de la persona que les va a apoyar a hacer el ejercicio prácticamente. Y el resultado del diagnóstico, si se sugirió capacitación o no. Entonces ya aquí le vamos a colocar normalmente pues que no se sugirió capacitación, ¿no? En este caso del ejercicio. En la segunda sección, el evaluador deberá explicar detalladamente a su candidato la realización de su proceso de evaluación, qué actividades y o productos tendrá que realizar, cómo deberá desarrollarlas y qué técnica instruccional va a utilizar. Igualmente deberá aclarar todas las dudas que surjan durante la explicación. Entonces, actividades, identificar en el orden de la elaboración del modelo a elaborar. Mediante la guía de observación se va a evaluar. Contar con instrumentos preparados para el modelo de avión a la elaboración tanto en tipo como en cantidad, con lista de cotejo y conocer los tipos de modelos de avión de papel, cuestionario. Son las actividades que vamos a estar realizando. Herramientas que podemos utilizar para esas evaluaciones, o sea, no solamente, o sea, aquí las estamos manejando las tres, pero vamos a ver en qué casos vamos a utilizar cada una de ellas. Cuando vayamos a evaluar productos, vamos a ocupar lo que son listas de cotejo. Cuando vayamos a evaluar desempeños, vamos a ocupar guías de observación. Conocimientos, cuestionarios. Situaciones de emergencia, puede ser guía de observación, pero también mediante cuestionario, o una combinación de estas. Y listas de cotejo lo vamos a utilizar para actitudes, hábitos y valores. Como quiera, esto es informativo, porque cada estándar ya trae su instrumento de evaluación definido. Nosotros no creamos el instrumento, sino el comité que elaboró el propio estándar, ellos también elaboran el instrumento de evaluación y sobre ese instrumento, todos los que vayamos a evaluar en ese estándar tenemos que ocuparlo. ¿Okay? Entonces nosotros no vamos a crear los instrumentos de evaluación de los estándares que vayamos a estar evaluando. ¿Okay? Nada más vamos a ocupar ya el que nos da el conocer para ese estándar. En la tercera sección de nuestra planeación, el evaluador debe registrar los requisitos que solicita el estándar de competencia, indicando quién será el responsable del proveer el día de la evaluación. Entonces aquí vamos a ocupar hoja, regla, lápiz y nos ponemos de acuerdo si lo va a traer el candidato o lo vamos a dar nosotros como centro de evaluador o evaluador independiente. Entonces aquí se acuerda en este proceso de la planificación. En la cuarta sección, el evaluador deberá dar a conocer al candidato los dos criterios de evaluación que debe cumplir para poder obtener un resultado competente. O sea, cuántos puntos tiene que alcanzar para poder ser determinado como competente. ¿Ok? Competente, existe al menos un criterio de evaluación por cada evidencia solicitada, ya sea de documento, producto o ¿cómo se llama el otro? Es documento, producto. A ver, aquí está, lo checo. Es conocimiento, ajá, aquí está. Es desempeño, producto o conocimiento. Entonces, sobre esos criterios son los que vamos a estar evaluando, desempeño, producto o conocimiento. La suma de total del peso relativo de los reactivos del instrumento de evaluación que le fue aplicado es igual o mayor al solicitado por el instrumento de evaluación. Entonces, va a ser competente cuando acredite todos, ¿verdad? Tanto tus desempeños como productos y conocimientos. Los tiene que acreditar y la suma nos tiene que dar arriba del 95.23. Todavía no competente, no existe al menos un reactivo cumplido para todo y cada uno de los criterios de evaluación. La suma total del peso de los reactivos es en un rango de 0 a una décima menor a lo establecido como lo esperado. Entonces es cuando se va a determinar todavía no competente. Entonces nada más hay dos resultados, competente
o todavía no competente. O sea, no le podemos decir incompetente o únicamente no competente. Tenemos que indicar todo esto. Todavía no competente. Son los dos resultados que vamos a estar obteniendo prácticamente. Después se pone aquí, en la quinta sección, el evaluador debe acordar con el candidato el cuándo, el lugar, la fecha y el horario en que se estará realizando el proceso de evaluación, así como el cuándo será la presentación de los resultados de la evaluación. Entonces aquí colocamos lugar, fecha y el horario en el que se va a llevar la evaluación y lo mismo lugar, fecha y horario de cuando vamos a entregar los resultados de la evaluación. Esto puede ser el mismo día o posterior. Entonces ahí depende del tiempo que tengan ustedes para poder realizar pues la sumatoria de los resultados prácticamente. En la sexta y última sección, el evaluador confirma con su candidato la información presentada y acordada. Se asegura no haya más dudas de lo comentado y finalmente tanto candidato como evaluador deberá firmar el plan de evaluación. ¿Okay? Se proporciona al candidato información suficiente y detallada respecto a los desempeños, productos, conocimientos a demostrar durante la evaluación, así como lugares, fechas, horarios en que se realizará. Entonces, ya que acordamos todo, firma el evaluador y firma el candidato prácticamente. Se queda con una copia el candidato y el original se lo queda el centro de evaluación o el evaluador independiente. Y ya la recopilación de las evidencias. Antes de iniciar con la recopilación de las evidencias, el evaluador debe asegurar que se verifica y corrobora los insumos, infraestructura y que se cuenta con el instrumento de evaluación. Entonces, antes de empezar la evaluación, pues nos aseguramos de contar con todo lo necesario para poder realizar esta evaluación. También indicamos las instrucciones de aplicación y las actividades a desarrollar. ¿Ok? ¿Cuáles son le damos pues las instrucciones de cómo se va a llevar el proceso, se aclaran sus dudas, le indicamos que cuando se inicie el proceso de evaluación ya no podremos aclararle dudas, o sea, ya no podríamos tener mayor interacción con él. Le recordamos cuánto tiempo va a tener para realizar esta evaluación y le decimos a partir de qué momento ya inicia su proceso de evaluación. ¿Okay? Entonces, checamos que contamos con todos, le damos la explicación de cómo se va a llevar el proceso, le preguntamos si tiene dudas y les aclaramos si llegara a presentar, se le indica que después de que empiece la evaluación ya no podemos interactuar, o sea, ya no le puedo aclarar ninguna inquietud, ninguna duda, y le recordamos cuánto tiempo va a llevar a cabo o cuánto tiempo cuenta para realizar su evaluación y se indica que el momento en que empieza a correr el proceso de la evaluación. Se va a recopilar las evidencias en el instrumento de la evaluación, ¿verdad? De competencia. Entonces, el evaluador debe registrar y verificar sus datos y los de su candidato. Revisa el total de elementos a evaluar, revisa la duración aproximada de evaluación y revisa el espacio para tanto evaluar como el candidato registre su nombre y firma al finalizar el registro total del documento. ¿Okay? Entonces, que llene prácticamente los datos el candidato y los correspondientes al evaluador. Actualmente, como se están haciendo de manera virtual, pues prácticamente todo esto lo llenamos nosotros y ya después se le entrega al candidato para que lo firme prácticamente, ¿no? Pero ustedes, como lo van a hacer en vivo con su persona, con la persona que les está apoyando, entonces ahí sí va a tener que llenar los datos del instrumento de evaluación el participante, normalmente la parte del cuestionario. La aplicación del instrumento de evaluación. El evaluador debe revisar cómo está compuesto nuestro instrumento de evaluación. O sea, lo debe de conocer al 100% este instrumento de evaluación. Los tipos de reactivos y sus puntajes y el peso total de todo nuestro instrumento de evaluación. Okay.
Después, el instrumento para la aplicación del instrumento de evaluación. El evaluador debe conocer la forma de aplicación del instrumento de evaluación durante el proceso de evaluación, las características para registrar el cumplimiento o no de las actividades a realizar por el candidato. Aplicación del instrumento de evaluación durante la evaluación. El evaluador debe identificar la etapa de la evaluación en que se encuentra la técnica e instrumento que debe utilizar para cada una de las etapas de evaluación. Cuando registra el no cumplimiento de alguna actividad o reactivo, en este caso será obligatorio que registre la observación que justifique dicho incumplimiento. Entonces, cuando nosotros le colocamos que no cumple el candidato, tenemos que especificar por qué le decimos que no cumple, ya sea que no hizo el paso, lo omitió, o lo hizo de manera inadecuada. O sea, tendríamos que explicar por qué no está cumpliendo con este reactivo nuestro candidato. La técnica, el instrumento. Ok. La guía de observación. Las actividades observables que realiza el candidato durante la evaluación. Entonces, aquí es parte de nuestros instrumentos de evaluación y tendríamos que ir colocando exactamente si cumple o no cumple. Es muy importante esta parte donde dice que nosotros debemos de estar identificando la etapa en la que nos encontramos para estar evaluando. Supongamos que estamos evaluando el 217.01. Entonces, este es cuando el instructor pues está impartiendo su curso. Entonces, cuando está impartiendo su curso, pues nosotros tenemos que conocer el instrumento, porque él no se va a parar para verificar si ya hizo el encuadre, si consideró los puntos que está marcando del encuadre. Nosotros, cuando él entra al encuadre, yo ya debo de saber en qué parte de mi instrumento está el encuadre, ¿verdad? Para verificar que se está cumpliendo. Si ya hizo la técnica energizante, pues tengo que ver en qué parte de la técnica o están las técnicas instruccionales dentro del instrumento para que yo evalúe si se están cumpliendo conforme lo marca el instrumento. Entonces, por eso es importante que yo maneje mi instrumento, porque el participante pues no me va a ir contestando en el orden en que se encuentran las preguntas cuando realice su presentación, ¿no? Y si no lo hacemos en el momento, después ya no tenemos la certeza si sí lo hizo o no lo hizo el participante, ¿no? Entonces es bien importante conocer el instrumento para que en el momento en que lo esté realizando o demostrando el desempeño el participante, nos aseguremos de contestar de manera adecuada estas guías de observación. Recopilación de evidencias de nuestro instrumento de evaluación para la evaluación de actitud, hábitos y valores. Los reactivos corresponden a actitud, hábito y valor, no suman si se cumplen, sin embargo, restan valor negativo, indicando entre paréntesis cuando el candidato no lo cubre. ¿Ok? Entonces, estos, cuando nos estamos hablando de actitudes, hábitos y valores, si los cumplimos no pasa nada prácticamente, ¿no? No son puntos buenos. Pero en el momento de incumplir, entonces sí vamos a estar restando. Pues sí, recordemos uno de los hábitos que tenemos que tener como hábitos y valores que tenemos que tener como instructores es tolerancia para resolver las dudas de nuestros participantes, ¿no? Entonces, amabilidad para responder. Entonces, si durante la guía de observación se verifica que no se cumple, se coloca aquí y esto restaría puntos a nuestro candidato. Listas de cotejo. Okay. Los reactivos son para, las listas de cotejo son para productos y los reactivos corresponden a productos, evaluar algo físico y tangible. El evaluador registra si el candidato cumple o no con lo que marca el instrumento de evaluación respecto a los productos que realiza. Cuando el candidato no cumple con uno o varios reactivos, el evaluador debe hacer la observación correspondiente. O sea, cada incumplimiento es necesario que coloquemos la observación de por qué se está incumpliendo. Los cuestionarios, que son lo que evalúan los conocimientos. El evaluador debe identificar y explicar al candidato si el cuestionario se aplicará de manera verbal o escrita. Las instrucciones de llenado que tiene que realizarse.
Cuando un candidato no responde uno o varios reactivos, el evaluador debe hacer la observación correspondiente en el espacio correspondiente o bien en el anexo 2, que es de observaciones. Bien. Entonces es prácticamente lo mismo con los cuestionarios. Si se llega, cuando hay situaciones de emergencia, el evaluador deberá identificar si el estándar en el que evaluará contiene respuestas ante situaciones emergentes, las cuales puede evaluarse de dos formas, como desempeño o como conocimiento. Se caracteriza por su alta probabilidad de ocurrencia durante el desempeño de la función, no es producto del desempeño natural de la persona que realiza la función, pone en riesgo la integridad física de la persona, la de terceros o la del equipo, maquinaria e infraestructura utilizada en el proceso de evaluación. Son inherentes a la función enunciada en el elemento correspondiente y en su contexto de trabajo. Entonces vamos a evaluar cómo actúa el evaluado en situaciones de emergencia cuando el estándar así lo indique, ¿verdad? Prácticamente. En el caso de nosotros para la parte de diseño e impartición, se le conocen también como contingencias prácticamente, ¿no? Por decir que no prende el cañón o que pasa algo que pueda afectar lo que está descrito en nuestra carta descriptiva, también se podría manejar de este tipo como situación de emergencia. No se pueden considerar situaciones emergentes, terremotos, incendios, robos, asaltos, terrorismo, riña, fenómenos naturales, etcétera. Si durante la evaluación se presentan las situaciones emergentes contenidas en el estándar, el evaluador deberá asegurar al candidato y al equipo, registrar el cumplimiento o no cumplimiento de dicha actividad en la guía de observación correspondiente, cancelar el reactivo correspondiente en el cuestionario. En caso de que no se presente dentro del desempeño, el evaluador deberá cancelar el reactivo en la guía de observación y evaluar la situación emergente apoyándose en cuestionarios correspondientes. Y si no se presenta la situación de emergencia que contempla el estándar de manera real, se tendrá que verificar, bueno, de manera real o simulada. Se puede realizar de manera real o simulada. Y si no se llegara a presentar, se tendría que evaluar mediante un cuestionario al participante. El evaluador debe de conocer la composición de cada criterio de evaluación por cada instrumento y técnica a implementar. Cada criterio cuenta con uno o varios reactivos correspondientes a la actividad referida en el estándar. Entonces aquí ya nos dice prácticamente cómo se va a estar llevando o evaluando los reactivos, ¿no? La recopilación de evidencias, entonces las observaciones del evaluador, no cumplimientos, participaciones destacables, van en la parte de aquí de observaciones, que es el anexo 1. Después tenemos el anexo 2, respuestas a los reactivos de conocimiento. Entonces también vamos a colocar aquí en la parte el resultado, coteja con las respuestas del candidato. Entonces se va a colocar lo que colocó el candidato, nosotros lo vamos a aplazar a la plataforma. Y el último es respuestas a los reactivos para las situaciones de emergencia. Se cotejan las respuestas del candidato en caso de no haberse presentado como desempeños en esta parte de aquí. Pues prácticamente todo lo que nosotros vamos a tener de manera documental, todo eso se va a cargar a la plataforma. Y la plataforma es la que nos va a dar los resultados finales de competencia o no del participante. Posteriormente, a la evaluación, el evaluador deberá cuantificar los pesos relativos de los reactivos para obtener el puntaje obtenido por el candidato. Se verificará si se ha cubierto con los reactivos correspondientes por cada criterio y determina el juicio de competencia. Procederá a llenar la cédula de evaluación, con lo que retroalimentará al candidato el día acordado en el plan de evaluación. Entonces, esta cédula de evaluación prácticamente es el resumen de lo que sucedió durante la evaluación y ahí se determina la competencia. Entonces, tenemos para la emisión del juicio, se hace la suma de todos los sí, o sea, todo lo que contestó de manera positiva
el candidato y se le van a restar las fallas o los errores, ¿no? Donde se plasmó los no. Cuando estamos hablando de hábitos y valores. Ajá, entonces, ahí para la condición de los hábitos y valores, cuando no cumplió, esos se le van a restar a los sí, prácticamente. Y nos va a dar el puntaje total obtenido por el candidato. Y ya se verifica si está dentro o fuera. Prácticamente todo esto lo hace de manera automática la plataforma y ya nos arroja el juicio de competencia. Es recomendable sacar este juicio de competencia de manera previa prácticamente antes de cargarlo. Si ya lo cargamos a la plataforma y le damos verificar, ya no hay forma de cambiarlo. Okay, si salió todavía no competente, pues ya no podemos hacer prácticamente nada, no puede repetir la evaluación, no hay otra forma. ¿Qué tendría que hacer? Volver a hacer otro proceso completo de evaluación. Y cuando lo hacemos de manera estricta, pues antes de cargarlo, pues ya podríamos hacer la recomendación tal vez de cancelar este proceso como que no se llevó a cabo y reagendarlo prácticamente. Ahí depende a qué centro o qué organismo certificador trabajen o con qué centro evaluador. Hay ocasiones, sobre todo por la parte del costo, hay ocasiones que se cobra o el proceso completo, pues es la evaluación, ¿no? Entonces, yo ya te dictaminé, saliste como todavía no competente, pues ya terminó mi trabajo como centro evaluador o como evaluador. Entonces, ahora sí depende de las políticas que maneje cada uno de los centros o el organismo en el que se encuentren, pues ya son las estrategias que puedan utilizar. Pero sí, si nosotros en la plataforma le cargamos y le damos calificar, ya no hay más. Sale el dictamen y el dictamen ya determinaría competente o todavía no competente. Que no pasa nada, o sea, si sale todavía no competente y lo quiere volver a repetir el participante, pues se le recomienda capacitación, se prepara y lo puede volver a hacer. Ya si se le cobra o no, pues ya depende del centro evaluador o del evaluador independiente. Cédula de evaluación. Les decía que este es como el resumen, entonces se pone igual el nombre del evaluador, el centro, a quién se evalúa, en qué estándar y la fecha. Se le indica cuáles son las mejores prácticas que se observaron, o sea, como los puntos buenos o que se le observaron al participante, y también se le retroalimenta sobre las áreas de oportunidad que se llegaron a visualizar. Entonces, lleva estas dos partes. Se le indica qué criterios no se cumplieron, se pone el criterio. Es recomendable también colocar el por qué no se cumplió, ¿verdad? Se coloca el criterio y por qué no se cumplió. Y después los resultados, las recomendaciones que nosotros realizamos como evaluador para el participante. Y ya, ¿no? Ejemplo de competente, es conveniente que se considere seguir certificado otras competencias que por tu experiencia laboral posees. O sea, pues lo que podemos colocar aquí como recomendaciones, ¿no? Que continúen este proceso de certificación o cuando no es todavía no competente, pues trabajar en las áreas de oportunidad dadas en el proceso para que más adelante pueda determinarse como competente. Juicio de la evaluación. En la última sección de la cédula de evaluación se registra el juicio de competencia de la evaluación del candidato y se le informa lo siguiente. Pues si es competente o todavía no competente. Se coloca las firmas del nombre y firma del evaluador, nombre y firma del participante y las observaciones del candidato. Entonces, es importante que pongamos que si está de acuerdo con el juicio de competencia o no el candidato. Y también, si no está de acuerdo, pues que también lo puede, pues, debatir, ¿no? Prácticamente este punto, ¿no? El juicio de competencia está sujeto a la rectificación del dictamen emitido, la razón pues aquí va el centro evaluador, ¿no? Y el candidato pagará el importe establecido para el certificado si y solo si el juicio de competencia resulta de ser competente. Entonces, aquí también se indica que tendría que pagar el monto del certificado
para que si surgió competente, y si no surgió competente, pues ya que está de acuerdo con el dictamen, ¿no? Es importante que le indiquemos al candidato que si está de acuerdo o si no está de acuerdo, se puede quejar ante el organismo certificador. ¿Okay? En dado caso de que le digamos que todavía no competente y él crea que sí pasó las evaluaciones y todo, tiene la opción de poder refutar o que se revise a fondo su caso por algún tercero, que en este caso sería el organismo de certificación. Y si sí está de acuerdo, es importante también que le pongamos aquí en las observaciones o en esta parte que está de acuerdo para evitar futuras quejas, ¿no? Que más adelante vaya a cambiar de opinión o algo. Entonces, nosotros como centro y como evaluadores independientes, está respaldado de que pues, en su momento él estuvo de acuerdo con el juicio que se emitió. La entrega de resultados, se comentan los resultados y retroalimenta el candidato con base a lo registrado en el instrumento de evaluación y en la cédula de evaluación. Se retroalimenta cuáles fueron las mejores prácticas y las oportunidades de mejora. Se canaliza al candidato con la parte administrativa del centro evaluador para su atención final y la aplicación de la encuesta de satisfacción. Aquí hay otra encuesta también de satisfacción que debemos estar realizando. Se entregan los resultados, se comunica al candidato el juicio de competente, mencionando que el grupo de dictamen deberá aprobar la procedencia de la emisión del certificado. Esto también es importante. Si por alguna cosa nosotros no contemplamos todo lo que debíamos de contemplar en el proceso, puede que el organismo de certificación o el propio conocer cuando lo revise nos eche para atrás el proceso. Entonces, tenemos que decirle que ya tiene un juicio de competencia, pero este juicio será revisado o se dictaminará por un grupo de dictamen, ¿no? Que deberá aprobar la procedencia, que sería por nuestro organismo certificador y por el propio conocer. Para la entrega del certificado se deberá comunicar al organismo de certificación y al centro evaluador y acordar lugar y fecha y horarios de entrega. Esto es cuando normalmente o cuando anteriormente eran físicos los certificados. Ahorita ya como son electrónicos, pues únicamente se envían al cliente. El plazo de entrega del certificado no deberá exceder los 90 días hábiles a partir de la fecha en que se le comunicó el juicio de competencia. ¿Okay? Entonces, no debe de llevar más de 90 días hábiles la entrega de nuestros certificados. Cuando entregamos nosotros o hacemos la cédula de evaluación, tenemos 5 días naturales máximo para poder armar el portafolio y entregarlo al organismo de certificación. Entonces, es como el tiempo límite que tenemos para que nosotros podamos darle evidencia del proceso de evaluación. En este caso, ustedes, pues haríamos la evaluación y en ese mismo día o más tardar al otro tendríamos que armar el portafolio para ya tenerlo, ¿no? Porque en el portafolio, en este caso, pues es el propio material que el producto a evaluar. La entrega de resultados. Cuando se comunica que el juicio todavía no es competente, se menciona que el grupo de dictamen deberá aprobar la procedencia del proceso de evaluación, indica los reactivos no cumplidos y cómo hacer para desarrollar esas habilidades, comunica al candidato que puede solicitar al organismo de certificación o al centro evaluador la revisión de su evaluación, informa al candidato que puede agregar una nota de no conformidad en su cédula de evaluación, que era lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Si no está conforme. Por eso es bien importante explicarle por qué no cumplió los reactivos, para que él esté consciente de lo que tiene que mejorar para que después se pueda dictaminar como conforme. Okay. Ya todos los procesos, bueno, el cierre de la evaluación, todos los procesos que hayan evaluado el evaluador de competencias deberá ser enviados al organismo de certificación a través del sistema informático del conocer en un plazo no mayor a 5 días naturales. ¿Okay? Entonces aquí se hace, que se suben los paquetes a la plataforma del conocer. Hay auditorías de verificación externa. Todo centro evaluador o evaluador independiente
está sujeto a un proceso de auditoría interna, ya sea por su organismo de certificación o por el propio conocer, y esto puede ser una vez al año, nos pueden estar evaluando. Aquí lo que nos avisan prácticamente es que está dentro de nuestra responsabilidad cubrir los viáticos de esas evaluaciones o de esas auditorías que nos realizan. Entonces, ya sea que si yo soy un evaluador independiente, me tocaría cubrirlo, y si pertenezco a un centro de evaluación, pues le toca cubrir eso al centro de evaluación. Okay. Los criterios que se revisan en una auditoría, o sea, ¿qué nos van a revisar cuando en esos procesos de auditoría anuales? Pues todos nuestros portafolios o nuestros portafolios de evidencia de manera aleatoria, las encuestas de satisfacción aplicadas a cada proceso de evaluación, de seguimiento y de mejora, implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad y atención a usuarios por escrito, la capacitación en cursos de formación, con propiedad intelectual del conocer, o sea, que el personal sea competente prácticamente, el grupo de dictamen, programas y actas de cada dictaminación, acciones de mejora y resultados de seguimiento, emisiones de certificados de tercería de procesos y la atención a quejas. O sea, prácticamente nos revisa nuestro proceso de evaluación completo, ¿no? Ok. Entonces, prácticamente, esto es lo que hacemos nosotros en un proceso de certificación. Lo llevamos a cabo de esta manera. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta prácticamente, tenemos que elaborar nuestra planificación de la auditoría, y de la mano nos va a llevar ya nuestro instrumento de evaluación. Tenemos que generar nuestro portafolio de evidencias, y ya teniendo este portafolio de evidencias, lo integramos a toda la documentación para entregar el resultado. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda. ¿No? ¿Sí queda claro qué es lo que sigue a continuación? A ver, Héctor. Entonces, la práctica, la presentación que sería es en base al avioncito de papel. Ajá. Recordemos, vamos a requerir productos que vamos a estar elaborando nosotros en esa del avioncito de papel. Prácticamente todos los documentos que marcan dentro del avioncito de papel los tenemos que tener. De ahí, tú tendrías que tener la planificación con la persona que te va a apoyar prácticamente con esa información de la planificación. Y de ahí ya tendríamos que realizar el proceso de evaluación conforme a la simulación. Y ya, o sea, este ejercicio no es complejo prácticamente. Aquí luego, cuando se complica un poquito más, es para subir las cosas en línea, y pues no se complica, sino hay que tener mucho cuidado, porque ahí si se riega, pues ya se puede afectar mucho cuando se le da a guardar. Pero el proceso no es complicado. Pues prácticamente tendríamos que cumplir con los documentos que marca el propio estándar, y los procesos de la evaluación, pues es la planificación y la ejecución de la evaluación. Dentro de la simulación que ustedes van a realizar, pues tendrían que hacer la simulación de la etapa de la planificación. O sea, son como dos simulaciones que tienen que hacer: la de la etapa de la planificación con su candidato, y la segunda simulación ya es cuando le aplican ustedes la evaluación, donde él tiene que hacer el avioncito de papel prácticamente. Ustedes tienen que, cuando él está haciendo el avioncito de papel, ustedes están simulando que están evaluando el desempeño prácticamente. Cuando entrega él el avioncito de papel, se evalúa el producto, o sea, con otro checklist donde ustedes tienen que simular que lo están revisando, y se le aplica el examen de conocimientos al participante. De ahí ya ustedes se simula que se hace la cédula prácticamente, donde la firman, les dan la copia y todo esto. O sea, todos estos puntos se simulan. En el momento del ejercicio, todos los documentos pueden ya estar llenos. Entonces nada más se hace como que se están llenando en ese momento o revisando, porque es lo que en su caso el evaluador que los esté evaluando ustedes en ese momento es lo que le va a estar checando, ¿no? Que se cumplan cada uno de los puntos.
Pero en sí no es compleja. Esta evaluación yo creo que es más sencilla que las otras dos, ¿no? Entonces, en mi caso, el producto sería los conocimientos de la limpieza y desinfección. No, para este del 076 Ajá. no tiene nada que, para el proceso de la evaluación, no tiene nada que Sí. ver ahorita lo de, estaríamos trabajando bajo el avioncito de papel. Ah, ok. Ya cuando tú No. te quieras dedicar ya de manera profesional o certificar ya de manera oficial a la gente, lo primero que tienes que hacer, pues, es certificarte también en el otro estándar que quieres tú hacer, ¿no? Después de eso, te tienes que integrar a un centro de evaluación o un organismo de certificación, cualquiera de esas dos opciones se tiene. Y ya a partir de ahí, ahora sí, ya podemos realizar las evaluaciones. Cuando nos integremos a un organismo de certificación o al centro evaluador, el centro evaluador te tiene que dar el material, o sea, te tiene que dar tu instrumento de evaluación. O sea, te va a decir, este es el instrumento de evaluación para este estándar que tú vas a evaluar. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, inquietud? De mi parte, no, Carlos. Ok. Israel, ¿todo claro? Sí, comprendo que viene todo como lo administrativo, todo lo que hay que, todas las evidencias, todo lo que tenemos que demostrar para que usted nos evalúe. Así es como lo comprendo. Ajá. Sí, prácticamente. Y todo eso viene en la carpeta que se llama avioncito de papel, que es lo que tenemos que llenar prácticamente, ¿no? Bien. Sí. Le recomiendo que antes de la evaluación, ya formal que nosotros presentemos, hayan practicado con la gente que les va a apoyar, ¿no? Porque lo que sí me he presentado, que luego se pone nerviosa la otra persona y pone nervioso al evaluador y ya ahí se complica la situación, ¿no? Entonces, ya cuando se hizo un ejercicio, ya es más fácil, ¿no? Ya recordarlo o repetir lo que ya realmente hicimos. Entonces, esa sería la recomendación. También le recomiendo que no lo dejemos mucho tiempo, porque ahorita a lo mejor ya está un poquito más claro, y si lo dejamos más tiempo, pues se nos va a ir olvidando, ¿verdad? Si no lo aplicamos. Como quiera, la grabación se las voy a mandar de este video. Pues espero que no haya tenido problemas ahí cuando se medio apagó. Espero que salga todo completo. Pero si hay dudas o inquietudes adicionales, pues ya recuerden, también estoy a sus órdenes para que las podamos aclarar. Bueno, pues de mi parte sería todo. Y estamos pendientes. Les deseo que tengan una bonita noche si no hay más dudas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Que Sí, buenas descansen. noches. Hasta luego, Israel. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, director. Hasta luego. Hasta luego.